Muy buenas noches, mi nombre es Digna Teresa Espitia Pantoja, soy estudiante del programa de formación complementaria en la Escuela Normal Superior de Montería. Pertenezco al código 093. Hoy me encuentro con una grata compañía, el profesor Domingo Espitia. Él es docente en la zona rural. Profe, buenas noches, bienvenido. Digna, buenas noches y no, de antemano te agradezco la oportunidad de poder, acompañarte y compartir un poco de mi experiencia y mis saberes en lo que es la educación rural. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, profe, vamos a iniciar. Yo quiero que usted me diga qué le gusta de la educación rural, profe. Caramba, bueno, qué buena pregunta, Digna. ¿Qué me gusta de la educación rural? Bueno, de la educación rural realmente me gusta todo y una frase de cajón, pero fíjate que hay varias cosas en particular que me gustan de la educación rural, te voy a mencionar algunas. Una, empezando por los docentes. Los docentes de la educación rural tienen una forma de ser que a mí me llama muchísimo la atención. Mis compañeros son docentes que primero son muy batalladores, son docentes súper entregados a la profesión, que pasan muchas dificultades para poder cumplir con su labor, pero son docentes básicamente que en su gran mayoría, por lo menos hablo de mis compañeros y de otros docentes de otras instituciones que conozco, son docentes que creo que les apasiona totalmente la educación. Me gusta mucho lo que son los niños, los estudiantes de la zona rural, porque son niños y estudiantes que comparativamente con los niños o estudiantes de la zona urbana, no quiero hablar más de la zona urbana por supuesto, pero hay diferencias, por lo menos en la zona rural los niños y los estudiantes todavía son de alguna manera más llevaderos, sí, claro que sí. Y bueno, y se trabaja muy bien la comunidad en la zona rural, los padres de familia acogen a uno muy bien, entonces me encanta ese contexto de la educación rural. No, excelente, profe. Fíjese, esas cosas uno no las sabe y es bueno escucharla de una persona que tiene la experiencia en la zona rural. Bueno, profe, cuénteme, ¿en alguna ocasión la escuela donde usted está laborando ha sufrido algún atentado por parte de algún grupo terrorista? No, Digna, no. Un atentado como tal no, pero bueno, yo trabajo, no te había dicho, yo trabajo en la zona rural, trabajo en el municipio de Lorica, en el corregimiento del Rodeo, es al sur del municipio de Lorica. De hecho, colinda pues con municipio de Montería, municipio de San Pelayo. Sí. Digamos que allá no ha habido atentados como tal, pero tú sabes que toda esta región de Córdoba es una región de alguna manera de orden público. Entonces allá hay unos actores armados que de alguna forma ejercen cierta presencia y cierta presión, si no directamente, indirectamente, sobre todas las comunidades. De hecho, se han dado casos, por ejemplo, de escuelas. De hecho, la escuela donde yo trabajo en algún momento, y se iba a hacer la construcción de la escuela, y se retrasó muchos años, o varios años, 4 o 5 años, porque algunos de estos actores incidieron en eso. No sé qué razones, y bueno, tú sabes que es un tema complejo, Sí, no quisiera tocarlo, pero no ha habido atentado, pero yo creo que toda la zona rural de Colombia, de una u otra manera, está marcada por esos factores de violencia. Bueno, y precisamente ahora que usted menciona eso, profe, yo quisiera saber ¿cuál cree usted que es una de las mayores amenazas que tiene la educación rural? O sea, que afecte a la educación rural. De las mayores amenazas que tiene la educación rural, interesante pregunta. Bueno, mira, yo creo que la mayor amenaza es que no hemos podido en el país, y hablo de todo el sistema educativo, poder tenderle la mano a la educación rural. Si tú miras, por ejemplo, hay municipios donde el 70% de las escuelas son rurales. Es decir, hay municipios en Colombia que son totalmente rurales. De hecho, el municipio donde yo trabajo, Lorica, es un municipio que más o menos el 60% de las escuelas son rurales. Entonces, y en el país hay municipios donde el porcentaje es aún mayor.
¿Como cuáles? Municipios del interior, por ejemplo, municipios de la zona andina, municipios del eje cafetero. Hay municipios donde la mayoría de escuelas son rurales. Entonces, en ese sentido, yo creo que no se ha podido, tenderle la mano porque no hay políticas definidas para educación rural. O sea, la educación en Colombia la echan toda en una sola bolsa, pero cuando tú estás en el campo, en la ruralidad, allá hay otras circunstancias y otros contextos que son muy diferentes a los urbanos. Pareciera a veces que la educación fuera pensada simplemente para contextos urbanos, no para contextos rurales. Entonces, cuando te digo que no se le ha tendido la mano es porque no hay una política clara que logre impulsar la educación rural para eliminar las desigualdades que hay entre lo urbano y lo rural. Tiene que ver, por ejemplo, con la forma en que trabajan los docentes, tiene que ver con la formación de los mismos docentes de la ruralidad, tiene que ver con la infraestructura, cómo están las escuelas rurales. A veces es lamentable, pero mi escuelita a veces yo he visto compañeros que trabajan en tendales de tablitas, sillas improvisadas. Esto da tristeza, pero es la realidad de nuestro país, la realidad de la región. Y tiene que ver también porque en la ruralidad hay una cosa y tiene que ver con lo pedagógico, con lo metodológico y con lo didáctico. Porque nosotros, por ejemplo, somos maestros multigrados. Es decir, y hay compañeros que atienden en una veredita niños de transición, primero, segundo, tercer, cuarto. ¿Tú te imaginas uno trabajando en esas circunstancias de multigrado, atendiendo 20, 15 niños de diferentes grados? Eso es supremamente complejo. Y al respecto creo que no se ha hecho mucho en el país, excepto la iniciativa de Escuela Nueva que se llevó a cabo hace algún tiempo, y creo que algunas regiones aún trabajan de esa manera, si no estoy mal, Antioquia, otros del eje cafetero, que tenían un material y eso facilitaba el trabajo multigrado. Pero de ahí en adelante no entiendo que el maestro multigrado tiene un trabajo muy difícil y, para decirlo de manera un poco folclórica, mata a los piojos a su manera, y es totalmente complejo el asunto. Profe, creo que, bueno, usted se me adelantó un poquito porque precisamente yo quería que usted me explicara un poco acerca de esas aulas multigrado. Usted lo acaba de decir, es complejo para el docente, pero aparte de eso, ¿qué implicaciones? Al final, ¿qué? ¿Termina siendo una educación de mala calidad esto? Bueno, la calidad de la educación del país, no solamente podríamos decir que tenemos como referencia a lo rural. Yo creo que la calidad en general. Sin embargo, yo te decía y te hablaba de la educación rural por lo siguiente. Te puse el ejemplo del compañero que atiende diferentes niños. Recuerdo que una profe me decía alguna vez, mira, es que yo tengo primero, segundo y tercero. Me decía, tengo 3 grados, sí, pero en realidad no tengo 3 grados, tengo 9 grados. ¿Por qué? Y me decía, exacto, yo le pregunté, ¿por qué ese año dices que tiene 9? No, porque en primerito tengo niños que no conocen ni las vocales. Tengo niños que conocen un poco las vocales, están más avanzados, y yo tengo niños que están un poco más avanzados. Es decir, de primero tengo 3 niveles diferentes. En segundo pasa igual y en tercero. Entonces, si tú lo multiplicas, tengo 9 grados. Porque a cada uno de esos niños tengo que ir atendiéndolo pues, de acuerdo a las necesidades. Creo que a nivel nacional no se le ha prestado atención a este asunto de la educación rural, de estas circunstancias de multigrado. No hay una política definida. Cuando lo que se piensa, pues lo que viene del ministerio, los derechos básicos de aprendizaje, los estándares básicos de competencias, que son los referentes curriculares nuestros en Colombia, están pensados para docentes de aula de un grado, pero no hay nada que nos oriente, que nos diga. Entonces creo que esos profes son realmente admirables. Me incluyo modestia aparte porque yo he sido maestro rural desde hace más de 15, 16 años. Profe, claro que sí. Bueno, profe, y hablando de esto, yo quiero que usted me explique un poquito si su escuela maneja los modelos pedagógicos flexibles y qué implicaciones tienen estos. Sí,
sobre todo desde la pandemia, hizo más visible esto de los modelos pedagógicos flexibles. Tú sabes que a raíz de la pandemia se tuvo que flexibilizar todo lo que tiene que ver con currículo, con la evaluación, por las circunstancias que vivíamos, que dejamos de asistir de manera presencial a las aulas y nos tocó pues esto de la educación en casa, educación remota. Tocó priorizar aprendizajes porque era muy complejo. Primero entender que de todo lo que trabajábamos, qué trabajábamos. Y segundo, cómo aprender rápidamente cómo íbamos a hacer ese trabajo en pandemia y cómo estaban aprendiendo los niños allá con las guías de aprendizaje, con lo poquito que podíamos hacer con la tecnología. Entonces digamos que la pandemia lo que hizo fue visibilizar mucho más lo del currículo flexible. Sí, bueno, profe, me quedó claro. Ahora dígame, profe, ¿qué tanta capacitación reciben estos docentes en el caso suyo? Usted como docente rural, ¿cada cuánto le hacen una capacitación? Bueno, yo creo que aquí hay una gran falencia del sistema educativo colombiano. Yo hablo como maestro, pero bueno, quisiera poner la mirada de manera general en todo el sistema, porque creo que en Colombia no hay una política de formación con los maestros. Hace falta, si tú comparas otros países, incluso de Latinoamérica o países de Europa, países orientales, por ejemplo en el caso de Japón, cuando los maestros entran, hay un proceso formativo a cargo del sistema, del Estado, ¿cierto? Los maestros están permanentemente acompañados. Cuando llegan a las escuelas son recibidos por los maestros más veteranos, los forman y después siguen siendo acompañados durante varias etapas, primer año, 2 años, 3 años. Esto no pasa en Colombia. Aquí egresan de las facultades o de las normales, los de educación inicial, y sálvese quien pueda, mira a ver cómo aprende, escasamente lo que el rector orienta, pero no hay una política de formación en el país. Y los entes territoriales que tienen de alguna forma también esa responsabilidad, algunos lo hacen, otros no, algunos lo hacen medianamente, y aquí también hay diferencias porque los entes territoriales del país, del interior del país, son más comprometidos con esto de la formación que los entes territoriales de acá de la costa, departamentos como el nuestro, de Córdoba, La Guajira, Chocó, adolecen mucho de ese tipo de formaciones. Y bueno, la verdad es que eso sí es un lunarcito negro. Hay muchas cosas que definitivamente hay que mejorar en nuestro sistema educativo. Sí, bueno, profe, y bueno, ahora que usted decía que aquí en Colombia no hacen ese acompañamiento a los docentes, yo le pregunto algo, profe, y luego el PEI, ¿no se supone que existe un plan educativo institucional que cuando llega el maestro se lo dan a conocer, lo socializan, o eso en la zona rural no se da? Bueno, yo he venido como muy crítico hoy, Digna. Pero muy interesante. No, pero profe, me excusarán. Creo que a veces hay que decir las cosas. Porque uno no puede decir que todo está bien y para quedar bien y que la entrevista quede bonita. De pronto algunos compañeros van a criticarme, tal vez por lo que estoy diciendo. Pero la realidad es que a veces los proyectos educativos institucionales son simplemente papel. Es decir, el papel aguanta todo. El papel aguanta todo y tú llegas al colegio y te dicen aquí está nuestro proyecto educativo, pero ves a ver si eso se materializa. Ves a ver, por ejemplo, si tienen claridad sobre el horizonte institucional, si tienen claridad sobre el modelo pedagógico, si tienen claridad sobre los otros aspectos del proyecto educativo institucional, sobre todo si hay coherencia con si hay un trabajo consciente de la escuela para definir qué tipo de estudiantes queremos formar y en consecuencia que se materialice en el aula de clase cada maestro trabajando a partir del PEI. Entonces yo creo que muchas escuelas, y tú me perdonas y me perdonan los profes que puedan ver esta entrevista, alguien decía, aquí en Colombia somos buenos para planear y a principio de año hacemos planes de mejoramiento educativo, eso queda una maravilla, los engavetamos y no los volvemos a mirar.
somos buenos para planear y pésimos para ejecutar. Entonces, digamos que esa autonomía que tienen las escuelas de trabajar a partir de un proyecto educativo institucional ha sido lamentablemente no aprovechada. Ojo, no son todas las escuelas, sé que hay colegios y escuelas que estos procesos los hacen realmente bien, pero en definitiva muchos, casi que diría yo que la mayoría no lo hacen como debe ser. Excelente, profe, y pues me voy con esa frase: buenos para planear y malos para ejecutar. Total. Definitivamente. Bueno, profe, y ya para concluir, y muchísimas ya gracias. Vamos a concluir. Vamos a concluir no porque preguntas. No quiero cansarlo más, profe. Sí. Yo quiero que usted me dé un consejo a mí como maestra en formación que estoy. ¿Qué consejo me puede dar usted para yo poder ser una buena maestra? Para alcanzar ese ideal que yo quiero ser una persona íntegra, yo quiero ser una profesional que le brinde lo mejor a mis estudiantes. ¿Qué consejo me puede dar usted, profe? Tome agüita porque hace calor, profe. Gracias, Dina. Bueno, mira, me salpiqué de agua hasta la nariz. Bueno, mira, ¿qué consejo te puedo dar? Tú vas a llegar a escuelas y te vas a encontrar con una realidad a veces distinta a las que las facultades de educación muestran, incluso las normales muestran. La práctica es distinta. El país que te vas a encontrar en las escuelas es distinto al que los señores que piensan la educación en el país, los que toman las decisiones, tienen en su cabeza. Pero muy a pesar de eso, de las circunstancias que tú puedas encontrar, sea en lo urbano, en lo rural, yo creo que la clave está, me voy a tomar estas palabras, no sé a quién se las escuché, la clave está simplemente en que tú ames dos cosas. Primero, que ames a los niños, a los estudiantes, sean niños, sean jóvenes, sean adultos, tus estudiantes, los amas. Cuando tú amas al que tienes al frente, nada puede salir mal. Si tú al niño lo ves con amor, si tú los quieres, todo va a salir bien, todo va a fluir, ¿cierto? Y lo segundo que tienes que amar es tu profesión. Si tú amas lo que haces, creo que, en términos de bienestar socioemocional, te vas a sentir bien y te va a ir bien en la escuela donde estés. Siempre intentar aportar lo más que puedas, Y creo que finalmente, te digo, vas a encontrar dificultades, pero siempre hay que mantener como un ideal superior. Es decir, cuando yo trabajo, pero solo mis ideales son muy inmediatos y muy económicos y ese tipo de cosas, yo me puedo desmotivar. Pero cuando tú piensas, por ejemplo, que eso que tú estás haciendo, aunque sea un grano de arena, le está aportando a la construcción de una mejor sociedad. Porque si tú estás formando a esa personita para que sea una gran persona, para que tenga una vida digna, para que logre desarrollarse, de hecho esa personita va a ser parte de la construcción de una mejor sociedad y de un mejor mundo. Uno siempre tiene que pensar de manera altruista que eso que uno está haciendo realmente lo que busca es construir una mejor sociedad y un mejor mundo. Bueno, profe, la verdad iba a concluir, pero es que no me puedo ir sin preguntarle algo. Dígame, ¿cuál es su papel en su escuela? No solamente en su escuela, sino usted como docente rural, ¿cuál es su papel con la escuela y con la comunidad? Porque es que veo que usted es una Biblia en conocimiento, No, profe, así que tampoco. Me gustaría que me respondiera a esa preguntita, porque de verdad que sí, he estado extasiada con todos estos conocimientos que usted me ha expresado, y de hecho ya en mi formación la docente, la profesora Ilcia, ella pues nos ha hablado muchísimo, nos ha capacitado. Estamos precisamente en la materia viendo educación rural y de verdad que estoy sorprendida, porque todas esas cosas que la profesora nos dice en el aula, las estoy escuchando de usted. Okay. Y sobre todo porque estoy escuchando vivencia, que eso es lo que más me ha impactado. Toda esa vivencia, todo lo que usted le ha tocado al ser educador rural. Entonces sí me gustaría saber cuál es ese papel, qué papel juega usted, profe, no solamente en la escuela, sino también en la comunidad.
No, pues Digna, ¿qué te digo? Yo he sido maestro rural desde hace unos, no sé, 17, 18 años, aunque antes también había sido maestro por un tiempo, incluso cuando terminé bachillerato. Pero en términos generales yo he sido un maestro rural que he tenido la fortuna de ser maestro en diferentes niveles. He trabajado con niños pequeñitos en transición, de primero, de segundo, de tercero, cuarto, quinto. He trabajado con chicos en secundaria, en media. He tenido la oportunidad también de trabajar en la parte de formación, también con programas del Ministerio de Educación Nacional. Pero digamos que sí he sido un poco inquieto con el tema de la educación, obviamente me apasiona. Y bueno, siempre estoy intentando documentarme para poderle aportar no solo a los niños, estudiantes, sino también a mis compañeros, porque creo que una de las cosas que puede hacer que los procesos fluyan de mejor manera en los colegios, en las escuelas, y que podamos tener mejores aprendizajes, que los profes trabajemos de manera colaborativa, no cerrándonos a matar los piojos cada quien a su manera, sino mirando cómo lo hago yo y ven, te muestro cómo lo hago yo, muéstrame cómo lo haces tú, y miremos si podemos encontrar, compartiendo los saberes, formar una comunidad de aprendizaje para solucionar los problemas que vamos encontrando en el aula. Y en la comunidad, profe, me imagino que también hace su trabajo en la comunidad, o cómo se maneja eso allá en la educación rural. Yo te decía que las comunidades rurales son extraordinarias, primero porque bueno, los campesinos, y bueno, en términos generales, todos los campesinos de todas las regiones de nuestro país son gente noble, trabajadora, también con dificultades. En el campo se ven muchas cosas, familias disímiles, niños que viven con los abuelitos, con los tíos, niños en extrema pobreza. Pero en términos generales, como gente, como personas, las comunidades rurales son admirables, igual que las urbanas, pero defiendo mucho las rurales, obviamente. Me encanta trabajar con ese tipo de comunidades. Además, porque en esos contextos hay más necesidades. En las zonas rurales no hay bibliotecas, por ejemplo. Tú caminas el campo, caminas las veredas, las casas, y tú no encuentras libros. Las comunidades rurales, el nivel de educación es más bajo, los padres no tienen formación completa, si acaso primaria, hay muchos padres que es analfabeta, y todo eso de alguna forma se ve reflejado en el proceso. Entonces hay muchas más necesidades en la zona rural, y hay que hacer más en la zona rural, y las escuelas deberían también no solamente quedarse en la mirada de lo que pasa en el aula, sino cómo pueden proyectar a la comunidad, porque hay muchas cosas que se pueden hacer, y finalmente eso es lo que puede generar movilidad social. Sí, cuando la escuela trasciende las paredes del aula y se proyecta hacia la comunidad, por ejemplo con proyectos de lectura. Y yo lo he hecho, yo he ido, cojo una mochila de libros, y me voy a la vereda y llego a una casa donde hayan niños y saco mis libros y leo con los padres, con los abuelitos, con el que sabe leer, con el que no sabe leer. Compartimos un rato, les leo en voz alta, si hay algún niño que quiera leer, lee. Pero mira, eso es una experiencia que marca uno. De esas veces que yo he hecho eso en las comunidades, yo estoy marcado porque no lo voy a olvidar, pero estoy seguro que esas familias donde yo llegué con esa mochila de libros a leer, que en su vida lo habían hecho, tal vez en su vida habían tenido un libro en sus manos, quedaron más marcados que yo. Entonces, esas son pequeñas cosas que uno puede hacer para proyectar la educación más allá del aula. Y generar en ese sentido una cultura, por ejemplo, en este caso hacia la lectura. Es la única manera o una de las formas que uno puede hacer, de las cosas que uno puede hacer para contribuir en eso. Oiga, profe, muchísimas gracias. Yo creo que